Te doy toda mi plata si traduces esto. El millonario se ríe, pero la mujer de limpieza lo calló. Raúl Herrera se recostó lentamente en la silla de cuero negro que ocupaba su lugar habitual frente a su escritorio. Sus dedos se entrelazaron sobre la superficie pulida de su mesa, una pieza de caoba importada de África, cuya sombra solo era interrumpida por las luces tenues que iluminaban su oficina de lujo. Desde su imponente rascacielos, en el corazón de Lima, se podía ver la ciudad como un panorama ordenado, un mapa humano que él había aprendido a leer con maestría a lo largo de los años. Había llegado a la cima de un mundo donde el poder, más que el dinero, era el verdadero tesoro. Y ese poder, ese control absoluto sobre los demás, era lo que Raúl valoraba por encima de todo. A sus 48 años, Raúl ya no necesitaba probar nada a nadie. Había construido un imperio inmobiliario que abarcaba casi toda la capital peruana, y su influencia se extendía por todo el país. Desde los lujosos departamentos en Miraflores hasta los grandes complejos comerciales en San Isidro, cada proyecto llevaba su sello personal. Pero más allá de las cifras astronómicas que se manejaban a diario en su oficina, Raúl encontraba satisfacción en algo mucho más profundo: el dominio que ejercía sobre las personas que cruzaban su camino. La oficina, un espacio de alta tecnología, estaba llena de pantallas de última generación que mostraban los movimientos de los mercados, gráficos de sus inversiones y noticias económicas de interés. Cada ventana estaba blindada con un cristal antirruido que no permitía escuchar el bullicio de la ciudad. Aquí, en su espacio personal, la privacidad era absoluta. Los asistentes que llegaban para cualquier tipo de reunión sabían que no podían tocar el lugar sin ser previamente aprobados. Cada detalle había sido cuidadosamente diseñado para dar una sensación de distanciamiento, de inaccesibilidad. Era un santuario de poder donde solo los elegidos podían entrar. Raúl se rodeaba de personas que, en su mayoría, no tenían idea de la vida que él había tenido que construir para llegar allí. No por falta de inteligencia, sino porque los veía como simples herramientas, recursos que utilizaba para seguir creciendo y consolidándose. Sus subordinados eran conscientes de que su lealtad solo tenía valor mientras se mantuvieran útiles. Cada uno sabía que Raúl no temía en despedir, humillar o incluso desplazar a aquellos que ya no le servían. Eso no era un problema para él, porque en su mundo todo se trataba de poder, y él lo tenía en abundancia. Al mirar por la ventana, Raúl se sentía invencible. Las personas que se veían pequeñas desde la altura, corriendo de un lado a otro, casi ni existían para él. Eran marionetas que se movían por instinto, sin saber que, a menudo, sus destinos dependían de sus decisiones. Cada reunión que tenía, cada trato que cerraba, le daba la sensación de estar moldeando el futuro de aquellos a su alrededor. Él los observaba, calculando cada movimiento, asegurándose de que se alinearan con sus deseos. En su juventud, había sido un hombre ambicioso, pero también idealista. Soñaba con hacer una diferencia en el mundo, con ser reconocido por su habilidad para crear algo más grande que él mismo. Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento de su imperio, esos ideales se habían desvanecido como humo. Lo que en un principio había comenzado como un proyecto de inversión, había mutado en una maquinaria despiadada de control y manipulación. Había aprendido a usar a las personas como piezas de un rompecabezas en el que él siempre tenía la última palabra. En su vida personal, las relaciones se habían vuelto algo innecesario. Había tenido matrimonios y amores fugaces, pero la soledad siempre había sido su compañera más constante. Su familia, que una vez había sido el centro de su vida, ahora no era más que un eco lejano. Sus hijos, a quienes apenas veía, habían sido educados por institutrices y nunca habían tenido la oportunidad de conocer al verdadero Raúl. Solo sabían de lo que él quería que supieran, un hombre de éxito que no tenía tiempo para perder. Sin embargo, en las profundidades de su alma, algo le decía que tal vez estaba perdiendo algo más importante que su tiempo. Pero rápidamente disipaba esa sensación. ¿Qué valía más, la compañía de los demás o el respeto absoluto de un mundo que se había construido gracias a su destreza para manipularlo? A esa pregunta, Raúl nunca había encontrado una respuesta definitiva. No necesitaba buscarla, porque su filosofía era clara: el poder no espera a nadie. Las reuniones con sus ejecutivos o inversionistas eran meros trámites para él. Raúl no era el tipo de persona que se sentía amenazada por la opinión ajena. En la mesa de negociación, él era el rey. Nadie le discutía. Sus gestos y su mirada penetrante eran suficientes para que la mayoría cediera ante su voluntad. Había aprendido que las personas, en su mayoría, tienen miedo de perder lo que tienen,
y Raúl usaba ese miedo como su principal herramienta de control. Había construido su imperio no solo a través de inversiones inteligentes y arriesgadas, sino también mediante una serie de alianzas y traiciones. En el mundo de los negocios, no había espacio para la moralidad, y Raúl lo entendió antes que nadie. Cada vez que lograba una victoria, su ego se alimentaba y su sensación de invulnerabilidad crecía. Pero en el fondo, había una parte de que sabía que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Las piezas del juego siempre podían volverse en su contra. Aunque su vida estaba llena de lujos, desde los coches de lujo hasta las mansiones en la playa, Raúl no podía evitar sentir una inquietud creciente. A veces, cuando la noche caía y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, una extraña sensación de vacío se apoderaba de él. Las personas que lo rodeaban eran, para él, presencias fugaces, sin valor real. Se preguntaba si alguna vez encontraría algo que lo llenara realmente, algo más allá de la victoria en un trato o de la humillación de sus enemigos. Sin embargo, esa pregunta quedaba rápidamente fuera de su alcance, opacada por el ruido de su vida frenética y su obsesión por el control. Pero esa paz aparente, ese dominio absoluto, no duraría para siempre. En su entorno, todo era relativo y la ambición siempre tiene un precio. A veces, el destino tiene formas de recordarnos que incluso los más poderosos son vulnerables. Y Raúl, a pesar de su gran ego y su aparente invulnerabilidad, no estaba exento de los giros inesperados que la vida podría traerle. Sin saberlo, el equilibrio que tanto valoraba estaba a punto de ser desestabilizado de una manera que jamás había imaginado. La ciudad de Lima, con su habitual bullicio y vida acelerada, se vio sacudida por un anuncio inesperado que pronto se convirtió en el tema central de conversación en cafés, oficinas y redes sociales. Raúl Herrera, el hombre que ya lo tenía todo, había lanzado un desafío que rompió con la rutina cotidiana de la urbe. El desafío era claro: traducir un antiguo y enigmático documento que había llegado a sus manos como parte de una herencia inesperada, un legado que jamás habría imaginado recibir, pero que de alguna manera lo había cautivado y desbordado de obsesión. El documento en cuestión era un manuscrito deteriorado, de aspecto polvoriento, pero con un diseño intrincado que parecía un crisol de culturas antiguas. Nadie sabía de dónde provenía exactamente, ni cómo había llegado a manos de Raúl. Los expertos en historia, arqueología y filología se encontraban perplejos. El texto estaba escrito en una amalgama de idiomas desconocidos, que por momentos parecían fusionar símbolos de lenguas muertas con caracteres modernos, como si fuese un mensaje cifrado de tiempos remotos que desafiaba todo intento de comprensión. Raúl, siempre en busca de nuevas formas de consolidar su poder y de alimentar su ego, vio en este documento una oportunidad perfecta para humillar a aquellos que consideraba expertos en áreas que él mismo apenas comprendía. Para él, el poder no solo se ejercía a través de la riqueza y el control de los recursos, sino también mediante la capacidad de manipular incluso a los más preparados, aquellos que se consideraban invulnerables a su influencia. Si lograba hacerlos fracasar en algo tan simple como traducir un pedazo de papel, su dominio sobre ellos quedaría sellado. Decidió organizar un evento público, un reto que sería transmitido en vivo para que todo el mundo pudiera ver. Un concurso que convocaba a los mejores traductores, lingüistas y filólogos del país, y más allá, con el atractivo de un premio monumental, $20 millones. El desafío sería, sin embargo, mucho más que un simple concurso intelectual. Raúl tenía la intención de exponer, una vez más, su autoridad y demostrar que, incluso en un ámbito tan sofisticado como de la traducción de lenguas antiguas, él siempre tenía la última palabra. «Quiero verlos caer», pensaba Raúl mientras recorría la sala de su oficina. Era un hombre de gran ego, y este desafío le daría una satisfacción indescriptible. Había planeado todo con meticulosidad. Los traductores que no pudieran descifrar el texto quedarían públicamente expuestos como inexpertos, y esa exhibición sería una humillación para aquellos que se consideraban los más grandes en su campo. El día del evento, el escenario preparado era majestuoso. En un auditorio de lujo, con pantallas gigantes que mostraban el rostro de Raúl, la sala estaba repleta de expertos, periodistas y espectadores que esperaban ansiosos. Los traductores, nerviosos pero decididos, estaban ubicados en sus puestos. Cada uno tenía frente a sí una copia del documento misterioso, cuyo contenido continuaba siendo un enigma incluso para los más experimentados en lenguas muertas. El desafío estaba diseñado para ser difícil, si no casi imposible. Raúl se sentó en su lugar, desde donde podía verlos a todos. Su mirada era de indiferencia,
como si ya supiera que ningún traductor sería capaz de descifrar el texto en el tiempo estipulado. Al fondo, en una pantalla gigante, se proyectaba el manuscrito en todo su esplendor, un conglomerado de símbolos y caracteres que no correspondían a ninguna lengua conocida. Los expertos en las primeras filas fruncían el ceño, pasándose las manos por la cara en busca de una solución. Algunos murmuraban entre sí, otros tomaban notas rápidas, pero el aire en la sala estaba cargado de tensión. Cada uno de los traductores presentes se sentía consciente de la magnitud del reto, pero también de la oportunidad de demostrar su valía. Ninguno de ellos sabía que estaba siendo parte de un espectáculo diseñado para su fracaso. El tiempo comenzaba a agotarse, y Raúl disfrutaba de control absoluto sobre la situación. Los traductores estaban atrapados en su propio juego, luchando por desentrañar el significado de las palabras que parecían no tener sentido. Cada error que cometían, cada desliz en su interpretación, era un golpe para su reputación, y Raúl lo disfrutaba. Para él, no era solo un reto intelectual, sino una forma de exponer la fragilidad de aquellos que, al igual que él en el mundo de los negocios, se veían a sí mismos como invulnerables. Sin embargo, no todo estaba bajo su control. A medida que pasaba el tiempo y los traductores luchaban por descifrar el mensaje, uno de ellos, una joven lingüista llamada Lucía Gómez, comenzó a destacarse. A pesar de las dificultades, Lucía parecía avanzar con una rapidez sorprendente. Su enfoque era diferente al de los demás. Mientras los demás traductores aferraban a teorías complicadas, ella había comenzado a descomponer el texto en patrones que no eran evidentes para el ojo inexperto. Raúl, que inicialmente había sentido que el desafío sería una forma fácil de humillar a todos, comenzó a sentir una ligera incomodidad. Aunque el documento parecía un código imposible de resolver, Lucía estaba dando pasos hacia una posible solución. Raúl no podía permitir que alguien desafiara su control, y mucho menos alguien tan joven y aparentemente insignificante. La joven traductora se estaba convirtiendo en una amenaza inesperada. La sala estaba en silencio, el reloj en la pared marcaba la cuenta regresiva. Lucía, concentrada, pasaba de un símbolo a otro, luego a otro, y finalmente comenzó a escribir con rapidez sobre su pizarra, indicando una posible traducción. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los demás traductores la observaban con asombro y cierta envidia. Raúl frunció el ceño. Ya no estaba tan seguro de la victoria. El documento, en su aparente caos, comenzaba a revelar su secreto. Lucía había logrado identificar un patrón. Las palabras parecían combinarse no solo a través de los idiomas conocidos, sino también en una estructura que imitaba las antiguas escrituras precolombinas mezcladas con un lenguaje fenicio. Era algo nunca antes visto, algo que solo alguien con una mente extraordinaria podría descifrar. La tensión aumentaba en la sala, y el público, que inicialmente había visto todo como un simple espectáculo, comenzaba a darse cuenta de que algo significativo estaba sucediendo. Raúl se inclinó hacia adelante, observando a Lucía. Su obsesión con el poder y el control, que había sido tan seguro hasta ese momento, comenzaba a tambalear. ¿Qué haría si alguien lograba completar el desafío? ¿Qué haría si alguien le arrebataba ese pequeño trozo de dominio público que tanto disfrutaba? En ese momento, Raúl comprendió que este no solo era un reto intelectual, era la prueba de su propio dominio, de su capacidad para controlar no solo el mundo físico, sino también el mundo de las mentes brillantes. Y, como siempre, Raúl no estaba dispuesto a perder. El ambiente en la oficina de Raúl Herrera estaba cargado de una tensión palpable. La luz tenue proveniente de los ventanales del rascacielos apenas iluminaba las caras de los 5 traductores que, con paso vacilante, cruzaban la puerta de su despacho. El aire acondicionado, normalmente imperceptible, parecía ahora casi ensordecedor, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Raúl, con su sonrisa fría y su mirada penetrante, observaba a los académicos con una mezcla de desdén y anticipación. Era un espectáculo que había diseñado meticulosamente, un escenario perfecto para verlos fallar ante él. Como fichas de ajedrez que se movían bajo su control, sin saber que su destino ya estaba sellado. Los traductores, hombres y mujeres de una destreza incomparable en el estudio de lenguas muertas y olvidadas, entraron con pasos cautelosos, sintiendo el peso de la mirada de Raúl sobre ellos. Cada uno de ellos había sido elegido por su renombre, por sus logros académicos, por su experiencia en la traducción de textos antiguos que muchos pensaban que jamás se podrían comprender. Raúl sabía que estos expertos eran figuras que, en sus respectivos campos, eran considerados intocables, casi infalibles.
Pero ahora, en su oficina, bajo su observación escrutadora, no importaba cuán brillantes fueran. Todos eran iguales ante él, simples peones en su juego de poder. Uno de los traductores, el más viejo de todos, un hombre de casi 70 años llamado Héctor Vargas, se adelantó y posó sus manos sobre el escritorio de Raúl. Su rostro, curtido por el paso de los años y las innumerables horas de trabajo con manuscritos antiguos, mostraba una expresión de concentración máxima. Sin embargo, al mirar el documento, sus ojos se agrandaron levemente, como si la página que tenía entre sus manos estuviera hecha de algún material que no podía procesar adecuadamente. A su lado, una joven traductora llamada Camila, que había sido considerada una de las mentes más brillantes en su campo, intentó no mostrar su ansiedad, pero sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las hojas del documento en busca de algún patrón que le ayudara a desentrañar el mensaje. Raúl se cruzó de brazos y observó cómo se desenvolvían. En su mente ya se estaba saboreando la victoria, anticipando la humillación pública de los expertos que tanto admiraba el mundo académico. Estos que se creen tan brillantes, pensó mientras un atisbo de satisfacción se dibujaba en sus labios. Para él, el poder no solo se construía con dinero o con influencia, también se consolidaba en estos momentos de absoluta superioridad, cuando podía poner a prueba a aquellos que parecían fuera de su alcance. Los traductores comenzaron a trabajar, sumidos en un mar de libros, diccionarios y papeles arrugados que esparcían por toda la mesa de Raúl. De vez en cuando, se escuchaban murmullos entre ellos, preguntas sin respuesta, fragmentos de teorías que se desmoronaban ante el desafío del texto en sus manos. Aunque todos tenían un conocimiento profundo de las lenguas clásicas, nada de lo que veían en el documento se correspondía con ningún lenguaje conocido. Los caracteres no solo eran ajenos a las lenguas que dominaban, sino que parecían fusionar elementos de diversas culturas en una jerga imposible de descifrar. Raúl, desde su silla en el extremo de la sala, observaba en silencio. Su sonrisa no se desvanecía, pero sus ojos se afilaban a medida que pasaba el tiempo. En la mesa, los traductores comenzaban a desesperarse, a buscar métodos alternativos, pero la solución no llegaba. El reloj, que estaba en una pared visible para todos, parecía marcar un compás implacable, aumentando la presión en cada uno de los presentes. La tensión crecía mientras el silencio en la habitación se hacía cada vez más pesado. Héctor Vargas, el traductor más experimentado, suspiró con frustración. No sé qué está pasando aquí. No tiene sentido. Hay símbolos de lenguas preincaicas, pero también hay una estructura griega y hasta fenicia. Esto es... Hizo una pausa, buscando las palabras. Esto es imposible. Sus dedos se posaban sobre las páginas del manuscrito, pero su mente ya no podía seguir el ritmo del texto. Algo no cuadraba, y esa sensación de estar perdido, de estar ante algo completamente desconocido, lo estaba afectando profundamente. Por otro lado, Camila, la joven promesa, había comenzado a tomar notas frenéticamente, pero cada intento de unir los fragmentos del texto le parecía más errático que el anterior. Esto no tiene lógica. ¿Cómo puede ser que no haya una base sólida sobre la que trabajar? No puede ser. Necesito algo más, un contexto que me dé alguna pista. Mientras hablaba en voz baja, su rostro mostraba una mezcla de frustración y desesperación. Ella había llegado aquí con la seguridad de que, como tantas veces antes, resolvería el enigma sin problemas. Pero en ese momento, algo en su interior le decía que este reto no era solo un juego intelectual, sino algo más oscuro, una trampa pensada para hacerla caer. Raúl, con la satisfacción reflejada en su rostro, caminaba lentamente alrededor de la sala, observando cómo sus expertos luchaban por encontrar sentido a lo que, para él, no tenía solución. Cada vez que uno de ellos levantaba la mirada, buscando alguna pista en su expresión, Raúl ofrecía una sonrisa burlona, la misma sonrisa que había perfeccionado durante años de interacción con aquellos que se sentían superiores a él, aquellos que creían que su conocimiento los hacía invulnerables. Los minutos se convertían en horas, y la sensación de fracaso se apoderaba de los traductores. Algunos ya comenzaban a preguntarse si había algo más detrás de todo esto, si Raúl estaba jugando un juego psicológico con ellos, si este desafío era simplemente una estrategia para humillarlos, para mostrarles que, incluso con todos sus logros académicos, no podían escapar de su control. Unos pocos intentaron sugerir que quizás el texto no era realmente un documento antiguo, sino algo fabricado específicamente para este evento, un enigma diseñado por Raúl para demostrar su supremacía.
pero la posibilidad de que fuera un fraude era demasiado desconcertante para ser cierta. ¿Qué sentido tendría todo esto si no fuera por el poder de Raúl sobre ellos? De pronto, uno de los traductores, un hombre joven llamado Daniel, se levantó bruscamente de su asiento. Con los ojos muy abiertos, parecía haber tenido una revelación. «Lo tengo. Creo que he encontrado algo», gritó, haciendo que todos los demás se volvieran hacia él con esperanza, buscando una solución, algo que lo sacara del laberinto en el que se habían quedado atrapados. Raúl, que se había mantenido en silencio, observó con una ligera sonrisa, pero en su interior la incomodidad comenzaba a hacer mella. ¿Qué sucedería si uno de ellos realmente lograba resolverlo? ¿Qué pasaría si esa persona lo despojaba de la humillación que había planeado? Por un momento, la ansiedad invadió su mente, pero enseguida la controló, asegurándose de que nada pudiera escapar de su dominio. La batalla aún no había terminado. El ambiente en la oficina de Raúl se estaba volviendo insoportable. Los traductores, cada vez más frustrados y agotados, seguían enfrentándose al enigma del documento misterioso, sin conseguir acercarse a una respuesta coherente. Los murmullos de desesperación llenaban el aire, mientras Raúl los observaba desde su posición, impasible, saboreando cada momento de incertidumbre y frustración que se manifestaba en sus rostros. Había algo especialmente placentero para él en esa derrota intelectual, en ver cómo los hombres y mujeres más brillantes de la ciudad caían ante algo que ni siquiera podían entender. Para él, era un recordatorio de su superioridad. Sin embargo, en medio de este caos académico, algo inesperado ocurrió. La puerta de la oficina se abrió suavemente, y la figura de Rosa, la señora de la limpieza, apareció empujando su carrito lleno de productos de limpieza y trapos. Era una presencia discreta, casi invisible para la mayoría de los que trabajaban en el edificio. Durante años, Rosa había sido una sombra, una figura que pasaba desapercibida entre las luces brillantes de los ejecutivos y los hombres de negocios poderosos. Nadie le prestaba atención, ni siquiera Raúl, quien rara vez se detenía a mirar a los empleados de la planta baja, aquellos que se encargaban de mantener la pulcritud de sus oficinas y pasillos. Pero esa tarde, algo en el ambiente parecía haber cambiado. Tal vez era el cansancio en los rostros de los traductores, la tensión acumulada por horas de trabajo sin resultados, o simplemente el deseo de Raúl de seguir jugando con su poder. En cualquier caso, el momento fue perfecto para él. Observó a Rosa con una sonrisa arrogante mientras ella avanzaba lentamente hacia la esquina más alejada de la sala, dispuesta a hacer su trabajo habitual de limpieza. Sin embargo, Raúl vio en ella una oportunidad. La oportunidad de mostrar su dominio no solo sobre los expertos, sino sobre cualquier persona que, en su opinión, estaba en un escalón mucho más bajo. «Oye, señora», dijo Raúl, su tono cargado de desdén, «¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que podrías entender lo que están tratando de hacer estos expertos con ese documento?» La pregunta, aparentemente inocente, estaba impregnada de una intención cruel. Él sabía que Rosa no tenía educación universitaria, ni mucho menos conocimientos en lenguas muertas. Su intervención no era más que una manera de ponerla en su lugar, de ridiculizarla frente a los demás, y de, al mismo tiempo, hacer aún más evidente la inutilidad de los traductores. Rosa, al principio sorprendida por la pregunta, detuvo su carrito y miró a Raúl con una humildad que él no podía entender. Era evidente que, para ella, su lugar en el mundo no era el de una intelectual ni una académica, sino el de una mujer sencilla que trabajaba para ganarse la vida, lo cual la hacía invisible en los ojos de los poderosos. A pesar de eso, no mostró miedo. Había vivido toda su vida aprendiendo a adaptarse a las circunstancias, a no permitir que las palabras de las personas poderosas la afectaran. Su vida había sido una constante lucha, pero siempre había mantenido su dignidad intacta. «Yo no sé mucho de esos temas, señor», dijo Rosa, su voz suave y tranquila. Al principio, sus palabras parecían desmoronarse al encontrarse con la mirada de Raúl, pero rápidamente se recuperó y continuó. «Solo terminé la secundaria, y no he estudiado nada relacionado con esos idiomas. Pero sé que, a veces, las cosas que parecen imposibles tienen una solución más simple de lo que pensamos». Raúl la miró con una mezcla de incredulidad y desdén. Aquella mujer, que no solo era menos educada que él, sino también mucho menos importante en la jerarquía de su mundo, se atrevía a hablarle con tal calma y serenidad. Raúl había aprendido, a lo largo de los años, que la gente como Rosa no merecía ser escuchada. Los trabajadores de su tipo, que solo se ocupaban de tareas cotidianas, no eran dignos de entrar en su mundo.
No entendían la verdadera sofisticación de las mentes brillantes que él había reunido en esa oficina. Y, sin embargo, algo en la respuesta de Rosa le picó, como si hubiera dicho algo que Raúl no esperaba. Había algo en su humildad, en su perspectiva simple pero directa, que de alguna manera resonó en su mente. El contraste entre ella y los académicos era abismal, mientras los traductores, con sus doctorados y años de experiencia, se encontraban atrapados en un laberinto de símbolos y teorías. Rosa había dado una respuesta que, aunque modesta, revelaba una verdad que ellos habían pasado por alto. A veces, las respuestas más complicadas no eran las correctas. A veces, lo más sencillo era lo que había que buscar. Raúl, sin embargo, no podía permitir que esta mujer le robara la atención en ese momento. Su ego no lo toleraba. Así que, en un impulso cruel, se acercó a Rosa, inclinándose levemente hacia ella, como si la estuviera examinando de cerca. ¿Y qué harías tú, Rosa? Preguntó con desdén, su voz cargada de una ironía palpable. ¿Cómo lo resolverías? ¿Crees que puedes entender ese texto con tus limitados conocimientos? Estoy seguro de que alguien como tú, sin una educación adecuada, no podría hacer mucho más que limpiar estos pisos. La pregunta estaba diseñada para humillarla. Raúl sabía que, en ese ambiente de erudición y prestigio, nadie esperaba que una mujer de su estatus tuviera algo valioso que aportar. Rosa, sin embargo, no se sintió intimidada. Ella ya conocía su lugar en la sociedad. Había aprendido a aceptar su posición sin rencor y no le importaba que Raúl quisiera rebajarla ante los demás. Lo que puedo hacer, señor, es trabajar con lo que tengo. A veces, una solución está en las cosas más simples, en lo que no se ve a primera vista, dijo Rosa, manteniendo su calma mientras miraba al suelo. Su tono no era de desafío, sino de serenidad, de alguien que había aprendido a no permitir que las palabras de los poderosos definieran su vida. Raúl se quedó mirándola por un momento, como si estuviera evaluando su respuesta. La mujer que antes le había parecido invisible, ahora se le presentaba como un pequeño obstáculo en su juego de poder, algo que debía aplastar rápidamente. Sin embargo, algo en sus palabras resonaba más profundamente de lo que quería admitir. Rosa, a pesar de su falta de educación formal, estaba proporcionando una respuesta que se contraponía a su manera elitista de ver el mundo. Raúl, entonces, se giró hacia los traductores, como si no hubiera ocurrido nada, y les dijo con una sonrisa cruel: ¿Qué opinan, entonces? ¿Será que alguien como Rosa, sin educación, sabe algo que ustedes no? Los traductores, visiblemente agotados y desconcertados por la interrupción, miraban entre sí, sin saber cómo responder. La tensión en el aire aumentaba, mientras Raúl disfrutaba, una vez más, de su control sobre la situación. Rosa, sin embargo, ya había regresado a su tarea de limpieza, como si nada hubiera sucedido. Para ella, el desafío de Raúl no era algo que debiera alterar su paz interior. Su dignidad estaba más allá de las críticas de un hombre como él. Pero para Raúl, este pequeño encuentro había sembrado una semilla de duda, algo que ni él mismo podría ignorar. En su obsesión por dominar, tal vez había pasado por alto algo mucho más importante, algo que los traductores no podían ver y que él tampoco había entendido completamente. A veces, la sabiduría no venía de los títulos o la educación formal, sino de la capacidad de observar el mundo con sencillez y humildad. Raúl Herrera, siempre astuto, no perdió ni un segundo para capitalizar la oportunidad que le había brindado la presencia de Rosa. En su mente, la situación era clara. Esta mujer de limpieza, sin estudios formales, era la persona perfecta para poner en evidencia a los traductores y reafirmar su control absoluto sobre la sala. Si algo le gustaba a Raúl más que ver a los académicos luchar por encontrar sentido a un texto imposible, era exhibir su superioridad ante ellos, y ahora tenía la oportunidad de hacerlo, no solo frente a los eruditos, sino ante todos los presentes, incluyendo a Rosa. «Miren», dijo Raúl en voz alta, su tono burlón y arrogante, mirando primero a los traductores y luego a Rosa. «Aquí tenemos a la señora Rosa, que no ha estudiado ni una sola lengua antigua, y, sin embargo, cree que con un poco de intuición puede entender lo que ni ustedes, con sus doctorados, han logrado. A veces, lo más simple es lo mejor, ¿verdad?» Raúl sonrió de manera cínica, disfrutando del desdén que sus palabras provocaban. Los traductores, ya fatigados por horas de esfuerzos infructuosos, no sabían si deberían reaccionar o seguir concentrados en su tarea.
Algunos de ellos, visiblemente molestos por la forma en que Raúl había utilizado a Rosa para demostrar su supremacía, intercambiaron miradas incómodas, pero no se atrevieron a responder. Estaban atrapados en una trampa, pues cualquier intento de desafiar a Raúl solo fortalecería su imagen de villano. Así que se quedaron en silencio, observando lo que ocurriría a continuación. Rosa, por su parte, había mantenido su calma desde que entró en la oficina. Los comentarios de Raúl, por humillantes que fueran, no la sorprendieron. Estaba acostumbrada a vivir en las sombras de aquellos que se creían superiores. No obstante, algo en su interior le decía que este momento era diferente. No era solo la oportunidad de mostrar que las cosas no siempre eran lo que parecían. Era el instante en el que podría, de alguna manera, poner a Raúl en su lugar. No por venganza, sino simplemente para que entendiera que el conocimiento no siempre venía con títulos ni con grandes diplomas. A veces, provenía de un lugar mucho más profundo: la observación, la paciencia y la humildad. Raúl, al ver que Rosa no respondía a sus provocaciones, decidió llevar la burla un paso más allá. Con una sonrisa triunfante, levantó el documento misterioso y lo dejó sobre la mesa frente a Rosa. A ver, Rosa, ¿por qué no nos sorprendes a todos? ¿Por qué no nos dices qué está escrito aquí?, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Estoy seguro de que tu sabiduría práctica puede encontrar algo que los eruditos no hemos sido capaces de descubrir. Rosa no contestó inmediatamente. En lugar de dejarse arrastrar por las provocaciones de Raúl, se acercó al escritorio con calma. Sin prisa, extendió la mano hacia el papel y lo tomó entre sus dedos con la misma seriedad con la que tomaba cualquier otro objeto en su día a día. Los traductores, algunos de los cuales ya se habían rendido con el texto, observaron en silencio, expectantes. Nadie esperaba que Rosa pudiera hacer algo con ese caos de símbolos y palabras que había desconcertado a los más brillantes en el campo de la lingüística. Raúl la miraba, seguro de que su juego no podría fallar. ¿Qué podría hacer una mujer de limpieza con esto? No tiene formación, ni la capacidad para entender lo que hay allí, pensaba con una sonrisa arrogante. A pesar de su actitud burlona, había algo en la tranquilidad de Rosa que lo desconcertaba. Estaba acostumbrado a ver a las personas someterse, a sentir el control absoluto que tenía sobre los demás. Pero Rosa no era como las otras personas a las que había humillado. Rosa se sentó, y con una mirada profunda, comenzó a examinar el documento. A diferencia de los traductores que lo habían estudiado minuciosamente desde una perspectiva técnica y académica, ella no parecía centrarse en las complejidades del texto. En lugar de eso, miraba los símbolos como si tratara de entenderlos no solo a través de su conocimiento intelectual, sino con una mirada más intuitiva, casi como si estuviera observando un rompecabezas que solo necesitaba ser resuelto desde un ángulo distinto. Durante unos momentos, el silencio se apoderó de la sala. La mirada de Raúl era una mezcla de incredulidad y expectativa. No podía creer lo que veía. Rosa, una mujer que aparentemente carecía de la preparación necesaria, estaba observando el documento con una calma que desafiaba todas sus expectativas. Los traductores, que ya se sentían derrotados, comenzaban a sentir una creciente incomodidad. Aunque la mujer no había dicho una palabra, su manera de mirar el texto parecía como si hubiera encontrado algo que ellos no habían podido ver, como si estuviera viendo lo que nadie más era capaz de distinguir. Rosa dejó el papel sobre la mesa, y con una serenidad sorprendente, habló en voz baja, pero clara. Este texto, dijo mientras apuntaba hacia un pequeño conjunto de símbolos que los traductores, exhaustos, habían ignorado, no es solo un idioma. Es una combinación de símbolos que representan algo más profundo que solo palabras. El significado está en las conexiones, en cómo estos símbolos se relacionan entre sí. No es un idioma muerto, ni un código antiguo. Es algo que conecta diferentes culturas, diferentes momentos en la historia. Y lo más importante, está contando una historia, no solo dando información. Raúl frunció el ceño. No podía creer lo que estaba escuchando. Su plan de humillar a los traductores, de demostrar su supremacía, se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Cómo podía esta mujer, sin formación académica, hablar con tal claridad sobre algo que él había considerado un simple juego de poder? Los traductores, sorprendidos por la respuesta de Rosa, intercambiaron miradas entre ellos. No sabían qué pensar. Algunos empezaron a replantearse lo que creían saber sobre el texto. Quizás había algo que no habían considerado, una dimensión que se les había escapado. Camila, la joven lingüista que había estado tan concentrada en la dificultad del manuscrito,
Se acercó al escritorio, observando con mayor atención el conjunto de símbolos que Rosa había señalado. Raúl, por su parte, no podía esconder la molestia que empezaba a crecer en su interior. El control que creía tener sobre la situación comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una sensación de incertidumbre que no le era familiar. Esta mujer, que él había considerado tan insignificante, estaba logrando lo que él no había anticipado: poner en duda su dominio, cuestionar su poder. Algo que hasta ese momento parecía fuera de su alcance, ahora estaba justo frente a él. «No sé qué haces, Rosa», dijo, intentando recuperar su tono de desdén, pero esta vez su voz temblaba ligeramente. «Pero no eres más que una limpiadora. No sabes nada sobre lenguas antiguas ni sobre traducción». A pesar de sus palabras, la inseguridad era evidente en su tono. Rosa, sin alterarse, levantó la vista y lo miró con una calma que desarmaba cualquier intento de provocación. A veces, el conocimiento no proviene solo de los libros o de los títulos. A veces, solo hace falta ver las cosas desde un ángulo diferente. La sala quedó en silencio. Raúl, aunque intentando recuperar su postura, sabía que este momento, esta confrontación inesperada, había cambiado algo fundamental en la dinámica de poder que tanto apreciaba. Rosa, una mujer que no tenía nada, acababa de desafiar la percepción que tenía sobre el mundo de una manera tan simple como poderosa. El dominio de Raúl, por primera vez, se veía cuestionado por alguien que no encajaba en su esquema. Y aunque intentó mantener la compostura, sabía en su interior que había algo que no podía controlar, algo que iba más allá de su poder sobre los demás. El silencio en la oficina de Raúl era tan denso que casi podía sentirse en el aire. Todos los ojos estaban fijos en Rosa, que, hasta ese momento, había sido simplemente la señora de la limpieza, una mujer de clase humilde, invisible ante los poderosos, como tantos otros empleados del rascacielos. Sin embargo, en ese instante, su presencia había cobrado una dimensión completamente diferente. Después de hacer su observación sobre la naturaleza del texto, Rosa permaneció quieta por un momento, con la vista fija en los símbolos antiguos que había señalado. Sus dedos aún descansaban sobre el papel, pero algo estaba cambiando en su interior, algo profundo, como si una corriente invisible estuviera atravesando su ser. Raúl, que observaba con una sonrisa forzada, estaba a punto de burlarse de ella una vez más, cuando algo completamente inesperado sucedió. Con una tranquilidad sorprendente, Rosa comenzó a murmurar. No era un murmullo cualquiera, sino algo más profundo, como si su voz estuviera deshaciendo de la rutina de su día a día para dejar espacio a algo ancestral, algo fuera de lo común. La primera palabra que salió de su boca fue clara, pero absolutamente desconocida para todos los presentes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. El árabe clásico, un idioma que pocos en la sala entendían. Los traductores, quienes se habían sentido derrotados por el manuscrito, ahora observaban con los ojos muy abiertos. Algunos fruncieron el ceño, confundidos por lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía esta mujer, que nunca había mostrado señales de ser una experta en idiomas antiguos, estar pronunciando un saludo árabe con tal fluidez? Raúl, en particular, sintió una ola de incomodidad recorrer su cuerpo. No esperaba este giro en el juego. Ya había sido cruel con Rosa, utilizándola como una herramienta en su lucha por humillar a los traductores. Pero ahora, mientras escuchaba aquella frase en árabe, algo comenzaba a agitarse en su interior. ¿Qué estaba pasando? Antes de que alguien pudiera reaccionar o procesar lo sucedido, Rosa continuó. Esta vez, su voz fluía con naturalidad, como si hablara con total dominio de las lenguas más antiguas. En Archiepoisen Housios, griego antiguo, la palabra de Dios, la creación del universo. El silencio en la sala se intensificó aún más. Los traductores, cuyas mentes ya estaban a punto de colapsar por la dificultad del texto en sus manos, comenzaron a mirar a Rosa con una mezcla de asombro y temor. Nadie, ni siquiera los más expertos en lenguas clásicas, podía negar la fluidez con la que estaba pronunciando esas palabras. Era imposible, inconcebible. Era como si la mujer que había sido etiquetada como ignorante en el mundo académico estuviera recitando pasajes de textos sagrados con una facilidad desconcertante. Rosa siguió sin detenerse, casi como si no tuviera control sobre lo que estaba sucediendo. Pasó de un idioma a otro con la misma destreza, y su voz comenzó a resonar en la habitación con la misma certeza con la que un académico recitaría una lección. Tatvamasi, sánscrito, la famosa enseñanza védica. Tú eres eso.
La profundidad de las palabras parecía marcar la naturaleza trascendental de lo que Rosa estaba experimentando, como si la mujer común y corriente, que había sido constantemente menospreciada por su falta de educación formal, hubiera sido poseída por el conocimiento ancestral de los siglos. Los traductores ya no podían contener su sorpresa. Estaban boquiabiertos, incapaces de comprender cómo era posible que Rosa, con su aparente falta de estudios, dominara tan maravillosamente una cantidad tan impresionante de lenguas antiguas. No solo hablaba con fluidez en idiomas que requerían años de arduo estudio, sino que lo hacía con una naturalidad que desafiaba toda lógica. Raúl, paralizado por lo que veía, dio un paso atrás. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que esta mujer, que había sido relegada al trabajo de limpieza, pudiera hacer algo tan increíble? Había oído hablar de la habilidad humana para aprender idiomas, pero esto no era solo aprendizaje. Esto era algo mucho más allá. Algo sobrenatural. Su sonrisa arrogante se desvaneció, y por un instante, el control que tanto había disfrutado se le escapó de las manos. Rosa no se detuvo. Continuó con su serie de lenguas antiguas, cambiando de un idioma a otro con la fluidez de alguien que hubiera nacido en cada una de esas culturas. Su voz se volvió más fuerte, más confiada, mientras recitaba pasajes en arameo, latín y hebreo antiguo, hasta que parecía que el espacio se llenaba de las vibraciones de todas esas lenguas juntas. Tú eres Él. Cada palabra de Rosa golpeaba el aire con una claridad asombrosa. Cada idioma encajaba en el rompecabezas de conocimientos de manera tan perfecta que los traductores, al principio incrédulos, comenzaron a sentirse perdidos, como si estuvieran presenciando algo que escapaba a su comprensión. En ese momento, todos los que estaban presentes en la oficina de Raúl, desde los traductores hasta el propio Raúl, comprendieron que algo mucho más grande estaba ocurriendo. No era solo una mujer hablando en diferentes idiomas. Era como si Rosa hubiera accedido a un nivel de conocimiento profundo, ancestral, algo que no se podía aprender en una escuela o universidad. Era como si toda la historia de la humanidad, desde sus orígenes hasta su evolución más compleja, estuviera fluyendo a través de ella. Las lenguas antiguas, las escrituras sagradas, los conocimientos ocultos, todo se fundía en un solo ser, Rosa. Raúl estaba sin palabras. Su corazón latía con fuerza en su pecho y una sensación de impotencia lo invadió. Durante toda su vida, había creído que controlaba todo a su alrededor, las personas, los negocios, el destino mismo. Pero ahora, frente a él, estaba la manifestación de algo que no podía controlar, algo que no podía entender. Los traductores, que hasta ese momento se habían sentido avergonzados y desbordados por la complejidad del texto, comenzaron a sentir un cambio en su perspectiva. La incredulidad que había marcado su comprensión del documento se desvaneció, reemplazada por una sensación de reverencia. Rosa no solo había descifrado el texto, ella había trascendido las barreras del lenguaje, conectándose con las raíces mismas de la humanidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Rosa se detuvo. Su voz se apagó lentamente, y con una serenidad casi mística, dejó caer el papel en la mesa, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Raúl, paralizado, no podía articular palabra. Los traductores, igualmente sorprendidos, miraban el documento con nuevos ojos, sabiendo que algo había cambiado profundamente. No solo en el texto, sino en la forma en que todo lo que creían sobre el conocimiento y el poder acababa de ser desmantelado. Rosa se levantó lentamente, como si el acto de hablar en tantas lenguas hubiera sido una experiencia tan profunda que necesitaba tomarse un momento para procesarla. Con una última mirada a Raúl, quien seguía observándola, casi como un espectador impotente, Rosa dijo con una voz suave pero firme: «A veces, señor, el conocimiento no tiene dueño, y el poder no siempre se encuentra donde creemos». El silencio que siguió al sorprendente acto de Rosa, donde había hablado con fluidez en lenguas antiguas que pocos podían comprender, se mantuvo en la sala. Raúl, aún paralizado, observaba con incredulidad, sin poder dar crédito a lo que acababa de suceder. Los traductores, que habían estado luchando por descifrar el enigma del documento y que se sentían derrotados por la situación, ahora se veían atónitos, mirando a Rosa con una mezcla de asombro y respeto. Algo se había roto en la dinámica que Raúl había construido. La poderosa figura de la mujer de limpieza había alterado por completo el equilibrio de poder en la oficina. Rosa, sin embargo, no parecía sentirse incómoda ante la tensión repentina que la rodeaba. Aunque su rostro estaba marcado por la tranquilidad, algo en su mirada reflejaba una profunda tristeza y un pesar escondido.
Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad, de enfrentar el pasado que tanto había tratado de ocultar. El peso de los años de mentiras y secretos ya no podía mantenerse en silencio. Con una voz más suave, casi como un susurro, Rosa miró a los presentes, quienes ahora esperaban ansiosos escuchar lo que ella tenía que decir. Raúl, que había intentado mantener su postura de poder, se encontraba ahora en una situación desconocida. Por primera vez, no era él quien controlaba la conversación, ni la situación. Rosa estaba en control, y aunque en su corazón Raúl deseaba rechazar todo lo que estaba a punto de escuchar, algo en su interior le decía que no podría ignorarlo. Rosa comenzó a hablar, cada palabra resonando con la sinceridad de una mujer que había pasado por los altibajos más oscuros de la vida. No soy lo que ustedes creen que soy, dijo, mirando a Raúl primero, y luego a los traductores. Su voz era clara, pero había una suavidad en ella que reflejaba una vulnerabilidad que nadie había percibido antes. Raúl, que estaba acostumbrado a ser el centro de atención y a ser quien dictaba la verdad, se sintió incómodo. Nunca antes alguien le había hablado con tal profundidad, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera siendo cuestionado. En mi juventud, fui una lingüista académica reconocida, continuó Rosa, su tono ahora más sereno, como si hablara de una vida que había dejado atrás, pero que de alguna manera aún la definía. Estudié en universidades prestigiosas. Hice doctorados en varias disciplinas: lingüística comparada, filología clásica, estudios orientales. Era una prometedora académica, alguien con un futuro brillante por delante. Los traductores, al escuchar sus palabras, intercambiaron miradas de asombro. No podían creer lo que oían. La señora de la limpieza, la mujer que había trabajado durante años sin recibir más que una mirada despectiva, había sido una de ellos, una experta, una de las mentes más brillantes en su campo. Rosa, al ver la incredulidad reflejada en sus rostros, les dirigió una mirada triste, pero resoluta. Pero entonces, mi vida dio un giro devastador, continuó Rosa, haciendo una pausa que hizo que todos se inclinaran hacia ella, como si la gravedad de sus palabras los atrajera de forma inevitable. Algo sucedió, algo personal que destruyó todo lo que había construido. Perdí a la persona que más amaba, y con ello mi estabilidad emocional y profesional. Mi carrera académica se desplomó. Fue una caída tan rápida y tan dura que me vi incapaz de seguir adelante en ese mundo que había sido mi vida. Los círculos académicos, esos que tanto valoraba mi trabajo, me abandonaron sin dudarlo. La habitación se llenó de un silencio profundo. Los traductores y Raúl escuchaban atentamente, atrapados por la sinceridad de Rosa, que ya no era solo la mujer de limpieza, sino una persona que estaba despojándose de una carga emocional que había llevado durante años. Rosa, que había sido tan segura al hablar de las lenguas, ahora parecía más humana que nunca. Cuando me vi sin rumbo, decidí alejarme de todo lo que conocía. Prosiguió, su voz más baja, como si el peso del pasado aún la abrumara. No podía enfrentarme a los recuerdos de lo que había sido. No quería que nadie supiera quién era realmente, así que decidí ocultarme, desaparecer. Nadie podía saber que la mujer que pasaba la aspiradora en las oficinas y limpiaba los baños había sido alguna vez una académica. Nadie debía saber que el conocimiento que tenía podía cambiar vidas. Y con el tiempo, me convencí de que, quizás, la mejor manera de vivir era permanecer en el anonimato, lejos de los círculos académicos y de las expectativas de los demás. Rosa miró a los traductores, que estaban ahora completamente absortos en su historia. Ninguno de ellos esperaba tal revelación. Cada uno de ellos, que había pasado años en el mundo académico, luchando por ser reconocidos y por encontrar su lugar en la academia, ahora se encontraba frente a una mujer que había dejado todo atrás, que había sacrificado su futuro para esconder su conocimiento. Durante todos estos años, me he mantenido en las sombras. He trabajado como limpiadora, como si esa fuera mi única identidad. He guardado mi conocimiento en secreto, con miedo de que alguien pudiera descubrir lo que había sido. Pero lo que ocurrió aquí, con este documento, cambió todo. No podía seguir guardando todo dentro de mí. Y más que nada, no podía seguir viendo cómo las personas que parecían saber tanto no lograban entender lo que había ante ellos. No quería ser parte del juego de poder de Raúl, pero no podía quedarme callada. Rosa, ahora con una mirada decidida, miró a Raúl, quien se había quedado quieto, sin saber cómo reaccionar. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había dominado tantas situaciones con su poder y su arrogancia se encontraba sin palabras. Raúl, tú no entiendes. El conocimiento verdadero no reside en el dinero,
ni en el control que crees tener sobre los demás. El conocimiento no es un medio para humillar a otros, ni una manera de manipularlos. El conocimiento es algo que debe ser compartido, algo que debe ser usado para iluminar, no para aplastar a los demás, dijo Rosa, sus palabras llenas de una claridad que parecía iluminar el espacio. Raúl, que había intentado siempre controlar a todos a su alrededor, que había usado su riqueza y poder para moldear el mundo a su imagen, se sintió repentinamente vulnerable. El hombre que había manejado las ciudades de las sombras de sus rascacielos ahora estaba ante una mujer que no solo poseía un conocimiento superior al suyo, sino que también lo hacía desde una humildad que él jamás podría entender. Los traductores, que al principio se habían sentido desconcertados y humillados, comenzaron a mirar a Rosa con una nueva apreciación. Ella no era solo una mujer de limpieza. Era una de ellos, alguien que había alcanzado las alturas de conocimiento y que, por circunstancias ajenas a su voluntad, había caído. Pero su caída no era su derrota, era su fuerza. Rosa había mantenido su esencia intacta, mientras que otros, como Raúl, se habían perdido en su lucha por el poder. Así que, sí, concluyó Rosa, dirigiéndose a los traductores, aunque no me vean como una académica, aunque no tenga títulos colgados en las paredes, lo que hice hoy no fue solo para demostrar algo a Raúl. Fue para recordarme a mí misma que el conocimiento no tiene dueño. El verdadero poder reside en lo que compartimos, en lo que damos a los demás, no en lo que acumulamos. Raúl, ahora completamente desbordado por la revelación, no sabía qué hacer ni qué decir. Durante años, había visto el mundo a través de su prisma de poder y control, pero ahora, frente a Rosa, se encontraba perdido. La mujer que había ridiculizado, la mujer que había menospreciado por su falta de educación formal, lo había dejado en silencio, incapaz de reaccionar ante la magnitud de su propia ignorancia. Rosa se levantó lentamente, como si todo lo que acababa de decir fuera parte de un capítulo cerrado en su vida. Sonrió suavemente, pero esta vez no era una sonrisa de derrota, sino una sonrisa de liberación. «Es hora de seguir adelante», dijo, y, con un último vistazo a los presentes, se dirigió hacia la puerta. Sin mirar atrás, caminó hacia la salida de la oficina, dejando a Raúl y a los traductores con la sensación de que algo mucho más grande que el poder y el conocimiento los había tocado en ese momento. Y, por primera vez, Raúl comprendió que el verdadero conocimiento no se mide por los títulos ni el dinero. Se mide por la capacidad de ver más allá, de reconocer la humanidad de los demás, sin importar el lugar que ocupen en la sociedad. Raúl Herrera se quedó inmóvil en su silla, mirando hacia la puerta por donde Rosa había salido con paso firme. El eco de sus últimas palabras aún resonaba en la habitación, y la pesada atmósfera que se había formado alrededor de su revelación se sentía como una nube que se negaba a disiparse. Raúl intentó racionalizar lo sucedido, pero nada en su experiencia lo había preparado para enfrentar una situación como esa. La imagen de Rosa, la mujer que durante años había sido tratada como una simple trabajadora de limpieza, una mujer invisible en el gran esquema de su mundo de poder y dinero, ahora se presentaba como una figura de conocimiento y sabiduría que había sido mucho más brillante que él y que todos los académicos presentes. Raúl estaba desconcertado. Cada palabra de Rosa, cada detalle de su historia, había derrumbado el mundo que él había construido con tanto esfuerzo. El ego que había forjado durante años, alimentado por el dinero, el poder y el control, ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. No podía entender cómo había llegado a subestimar a Rosa de esa manera. La había visto como alguien insignificante, una mujer con un trabajo mundano, cuyo único propósito era cumplir con tareas que no requerían más que su presencia y obediencia. En su mente, Rosa era solo una pieza en el engranaje de su imperio. Nunca se le ocurrió que podría haber algo más, que podría haber estado en presencia de alguien mucho más valioso que cualquier traductor, que cualquier académico en su entorno. Raúl apretó los puños, pero no por ira, sino por la profunda incomodidad que lo invadía. Durante años, había sido el dueño de su mundo, el hombre que manejaba los hilos de todo lo que sucedía a su alrededor. Había logrado construir un imperio sobre la base de su habilidad para controlar y manipular a los demás. Pero ahora, frente a él, estaba una verdad que no podía controlar. Rosa, una mujer que la había despreciado y menospreciado durante tanto tiempo, había sido la verdadera líder en la sala. Ella no solo tenía el conocimiento, ella tenía algo mucho más profundo. La humildad y la sabiduría para reconocer que el verdadero poder no se encuentra en los títulos ni en el dinero, sino en la capacidad de conectarse con lo más fundamental de la humanidad. El choque fue profundo.
Raúl sentía como si algo en su interior hubiera sido destrozado, como si todo lo que había creído sobre sí mismo estuviera siendo desmoronado a gran velocidad. Durante tanto tiempo había vivido bajo la ilusión de que el dinero y el poder lo hacían invulnerable, pero ahora, al verse frente a esta mujer que había renunciado a todo para llevar una vida sencilla, algo dentro de él comenzó a tambalear. El conocimiento que Rosa poseía no se medía por los logros académicos ni por la acumulación de títulos. No era algo que pudiera comprarse ni controlarse. Era algo más profundo, algo que no podía adquirirse en las universidades ni en las aulas, sino que venía del interior, de una conexión más pura con el mundo. Raúl cerró los ojos por un momento, buscando algún refugio en su mente, pero las imágenes de Rosa, recitando los idiomas antiguos con tal fluidez, seguían regresando a él una y otra vez. La manera en que había hablado de su vida, de sus estudios, de la caída que la había llevado a esconder su verdadera identidad, ahora le parecía una ironía cruel. Durante todo este tiempo, Raúl había vivido rodeado de personas que, como él, se consideraban poderosas, importantes, pero nunca había considerado que alguien como Rosa pudiera tener un conocimiento que superara el suyo, que pudiera ser más valiosa que todos los títulos de los traductores en esa sala. Un dolor sordo comenzó a invadir su pecho, una sensación que nunca había experimentado. Raúl, el hombre que siempre había dominado su entorno, el que nunca se había dejado intimidar por nada ni por nadie, ahora se encontraba enfrentando una verdad que lo desbordaba. Había subestimado a todos los que lo rodeaban sin siquiera saberlo. Había mirado a sus empleados, a sus traductores, a las personas de su vida como piezas intercambiables en su gran juego de poder. Pero ahora, esa visión se le desmoronaba por completo. Si alguien como Rosa había estado en su vida todo este tiempo y él nunca había reconocido su verdadero potencial, ¿cuántas otras personas había ignorado? ¿Cuántos talentos y capacidades había despreciado solo por su propia arrogancia? La sensación de impotencia fue abrumadora. El hombre que había hecho de su vida una carrera basada en la construcción de un imperio material, en la acumulación de poder y control, ahora se encontraba ante la realidad de que esos logros no significaban nada en un mundo más amplio, más profundo, donde el conocimiento y la sabiduría verdadera no se podían medir en cifras ni en contratos. Raúl sintió que su ego, que siempre había sido su mejor aliado, ahora se desmoronaba en pedazos. Las inseguridades que había ignorado durante años comenzaban a aflorar, como sombras que se alzaban para enfrentarlo. Miró a los traductores, quienes aún estaban en shock, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. El ambiente en la sala estaba cargado de una tensión palpable. Raúl había creado un espacio donde se sentía intocable, un espacio donde su poder sobre los demás era indiscutible. Pero ahora, en ese mismo lugar, se encontraba con la verdad, que su poder era superficial, que no estaba construido sobre la base de la autenticidad o del conocimiento profundo, sino sobre la manipulación y el control. Y esa verdad lo golpeó con fuerza. En su mente, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué haría con esta nueva realidad? ¿Cómo podría continuar después de haber visto todo lo que había estado ignorando durante tanto tiempo? ¿Cómo podría enfrentar a las personas que había subestimado y que, de alguna manera, lo habían superado en lo que realmente importaba? Raúl sabía que no podía seguir viviendo bajo el mismo falso sentido de superioridad que lo había acompañado durante tantos años. Sabía que algo debía cambiar, pero también entendía que esa transformación no iba a ser fácil. El choque que acababa de vivir no solo lo había despojado de su ego, sino que también lo había obligado a mirar en su interior, a confrontar las inseguridades que siempre había mantenido a raya con su poder. Mientras los traductores comenzaban a murmurar entre ellos, Raúl se quedó en silencio, sin saber qué hacer o qué decir. El hombre que había dominado a todos a su alrededor, el que había disfrutado de la humillación de los demás, ahora se encontraba parado ante la realidad de que había sido el que había sido humillado. Y lo peor de todo era que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. La oficina de Raúl Herrera permaneció en un silencio incómodo, como si el aire estuviera denso por las palabras no pronunciadas, las emociones contenidas. Rosa había salido de la sala hace apenas unos minutos, pero su presencia seguía ocupando el espacio, más palpable que nunca. Raúl, aún sentado en su silla, seguía procesando la revelación que acababa de ocurrir. La mujer a la que había subestimado durante años, la mujer que había sido solo una trabajadora de limpieza para él, ahora era la figura central de una lección que él jamás había imaginado recibir. Los traductores murmuraban entre ellos, algunos aún intentando asimilar lo que acababan de presenciar. Pero Raúl no podía dejar de pensar en lo que Rosa le había dicho, ni en la verdad desgarradora que sus palabras habían desvelado.
El poder y la riqueza no eran lo que realmente importaba en la vida. Era la capacidad de ver a las personas por lo que realmente eran, de reconocer su humanidad, sin importar el lugar que ocupen en la sociedad. El eco de esas palabras le retumbaba en la cabeza mientras observaba el documento que Rosa había dejado sobre la mesa. Las páginas del manuscrito, que antes le parecían un simple objeto para demostrar su poder y su superioridad, ahora se veían completamente diferentes. Ya no era solo un enigma que debía ser resuelto. Ahora, representaba algo más profundo, la conexión entre el conocimiento, la humildad y el respeto por los demás. Fue entonces cuando la puerta de su oficina se abrió nuevamente. Raúl levantó la mirada, esperando ver a uno de los traductores o incluso a alguno de sus asistentes, pero en su lugar, Rosa volvió a entrar. Su figura se erguía con una dignidad que Raúl nunca había visto en ella antes. Su postura, serena y tranquila, contrastaba con la mujer que había conocido años atrás, esa figura discreta que se deslizaba por los pasillos, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Esta Rosa, en cambio, estaba llena de una fortaleza interna que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Raúl la observó, sin palabras. Ella no le dijo nada al principio. Se acercó a la mesa, tomándose su tiempo, y luego miró fijamente a Raúl, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de vergüenza y reconocimiento. «Sé que todo esto ha sido un choque para ti, Raúl», dijo Rosa, con una voz tranquila, pero cargada de sabiduría. «Y también sé que lo que has visto hoy no tiene nada que ver con lo que esperabas. Has pasado toda tu vida buscando poder, buscando riquezas, buscando control sobre las personas que te rodean, pero ahora estás ante la verdad de que nada de eso realmente importa. Lo que importa, Raúl, es cómo tratamos a los demás, cómo los vemos, sobre todo, cómo los valoramos». Raúl permaneció en silencio, pero sus ojos mostraban que las palabras de Rosa estaban penetrando en su conciencia. La arrogancia que había dominado su vida, que lo había llevado a pisotear a los demás para asegurarse de que él estuviera siempre en la cima, se estaba desmoronando, pieza por pieza. Rosa, con su presencia serena, parecía ser la única persona capaz de desafiar ese ego inflado que había sido su identidad durante tantos años. Rosa, al ver que Raúl no respondía, continuó. «El verdadero valor de una persona no se mide por el título que lleva, ni por el dinero que posee, ni siquiera por el poder que cree tener sobre los demás. El verdadero valor está en reconocer la humanidad de aquellos que nos rodean. Está en ser capaz de ver más allá de las etiquetas, más allá de las apariencias. Porque cuando solo buscamos el control, cuando solo nos preocupamos por nuestra propia grandeza, nos olvidamos de lo que realmente hace que nuestras vidas tengan sentido». Raúl sentía un nudo en el estómago mientras escuchaba cada palabra. Era como si el peso de todos esos años de decisiones equivocadas, de relaciones manipuladas, de personas ignoradas o pisoteadas, le cayeran sobre los hombros. Había estado tan centrado en sí mismo, tan atrapado en su propio mundo de riquezas y poder, que nunca se había detenido a pensar en el impacto que sus acciones tenían en los demás. Había sido el dueño de todo, el hombre que controlaba su destino. Pero en ese momento, se dio cuenta de que lo único que había hecho era alejarse de lo que realmente importaba: la conexión humana, el respeto mutuo, la humildad. «Te he visto», dijo Rosa, con una mirada que, a pesar de su calma, estaba llena de compasión. «He visto cómo, a lo largo de los años, te has rodeado de personas que te aplauden, que te siguen, que te temen, pero nadie te ha dicho la verdad. Nadie te ha mostrado lo que realmente significa ser un ser humano. Yo he vivido entre las sombras, sí, pero también he aprendido a ver más allá de lo superficial. Y en ti, Raúl, veo a alguien que está buscando algo más, algo que no se compra con dinero ni se gana con poder. Tú, como todos nosotros, buscas conexión. Buscas ser visto, ser comprendido. Pero hasta ahora, lo has estado buscando de la manera equivocada». Raúl tragó saliva, incapaz de responder. El choque de sus emociones era abrumador. Sabía que Rosa estaba en lo cierto. Durante toda su vida, había perseguido la idea de ser el más grande, el más fuerte, el más poderoso. Había creído que las personas solo existían para servir a sus intereses, para ser usadas como herramientas en su interminable búsqueda de éxito. Pero ahora, frente a Rosa, se daba cuenta de que su vida había sido una serie de pasos vacíos, una carrera hacia un destino que no le había traído paz, ni satisfacción, ni verdadera conexión. Rosa dio un paso más hacia él, y sus palabras fueron más suaves, pero aún llenas de una profunda verdad. «No es tarde para cambiar, Raúl.
El verdadero poder no viene de dominar a los demás, sino de elevarlos, de reconocer en cada persona su valor, de aprender a tratar a los demás con respeto y dignidad. No se trata de lo que tienes, sino de cómo usas lo que tienes para hacer el bien. Lo que realmente importa, Raúl, es cómo somos como seres humanos. Y ahora, depende de ti decidir qué camino vas a tomar. Pero te aseguro que el único camino que realmente vale la pena recorrer es aquel que nos lleva a ser mejores unos con otros. Raúl cerró los ojos, sintiendo una mezcla de humillación y liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba ante una verdad que no podía ignorar. Su vida había sido una búsqueda constante de más poder, más dinero, más control. Pero ahora, después de escuchar a Rosa, entendía que todo eso carecía de valor si no estaba acompañado de una verdadera conexión humana, de respeto y compasión. Rosa, al ver la transformación en su rostro, asintió levemente, como si ya supiera que sus palabras habían tocado algo profundo dentro de él. La vida no se mide en lo que poseemos, Raúl. Se mide en cómo tratamos a las personas que tenemos a nuestro lado, cómo las ayudamos a crecer, cómo les mostramos respeto y amor. Eso es lo que realmente da valor a nuestras vidas. Raúl, tocado por la humildad de Rosa y por la claridad de sus palabras, finalmente levantó la mirada y, con voz baja pero llena de sinceridad, dijo: «Tienes razón, Rosa. Durante toda mi vida, he estado buscando lo que no importaba. He ignorado a las personas. He utilizado el poder para controlar y no para comprender. Pero, ahora, veo lo que realmente importa. No sé cómo empezar a cambiar, pero estoy dispuesto a intentarlo». Rosa sonrió, con una serenidad que reflejaba la paz que solo se encuentra cuando uno se enfrenta a la verdad y decide aceptarla. Ella dio un paso atrás y, con una ligera inclinación de cabeza, dijo: «Ese es el primer paso, Raúl, y es el más importante». Y con esas palabras, Rosa salió de la oficina una vez más, dejando atrás no solo a Raúl, sino también a todos los que estaban presentes con una lección que jamás olvidarían. El poder más grande no es el que se tiene sobre los demás, sino el que se ejerce para elevar a los demás. Los días posteriores a la revelación de Rosa fueron los más difíciles que Raúl Herrera había experimentado en su vida. Por primera vez, se despertó por la mañana con un sentimiento profundo de desconcierto, sin saber qué esperar ni qué rumbo tomar. Las palabras de Rosa seguían reverberando en su mente. Había pasado su vida acumulando riquezas y poder, y ahora, por primera vez, cuestionaba todo lo que había hecho, todo lo que había creído que definía su existencia. Durante años, se había rodeado de personas que lo elogiaban por su éxito, por su habilidad para tomar decisiones rápidas, por su capacidad para manipular y controlar los hilos de su imperio. La opinión de estos colegas y aliados había sido siempre lo más importante para él. Había vivido bajo la premisa de que el respeto se ganaba a través de la riqueza y la posición, y no había dado espacio para ver a las personas como seres humanos completos, con dignidad y valor propios. Pero ahora, después de la conversación con Rosa, todo eso parecía una ilusión vacía. Raúl comenzó a observar las interacciones a su alrededor con una nueva perspectiva. El personal que siempre había considerado una extensión de su empresa ahora aparecía ante sus ojos como personas, con historias, con sueños, con desafíos. Se dio cuenta de que había ignorado sus voces, sus necesidades, sus talentos. La misma gente que había trabajado incansablemente para hacerlo llegar a la cima de su imperio estaba siendo invisibilizada, como lo había hecho con Rosa durante tantos años. Su mirada de superioridad ya no le parecía justa ni correcta. Comprendió que no podía seguir viviendo de esa forma. Decidió tomar una decisión radical. Ya no dependería de las expectativas externas. No necesitaba la aprobación de los empresarios ni la admiración de los ricos y poderosos de Lima. Lo que realmente importaba era cómo trataba a las personas que lo rodeaban, cómo influía en sus vidas, cómo construía un entorno en el que todos pudieran sentirse valorados y respetados. Esa, entendió, era la verdadera medida de su grandeza. Raúl comenzó a tomar acciones concretas para cambiar, tanto a nivel personal como profesional. En primer lugar, se acercó a los empleados de su empresa de una manera diferente. Los saludaba, les preguntaba por sus vidas, escuchaba sus opiniones. En las reuniones con sus ejecutivos, ya no se limitaba a imponer sus decisiones sin consultar. Buscaba, ahora más que nunca, involucrar a todos en los procesos de toma de decisiones. Quería conocer sus ideas, sus preocupaciones, sus sueños. Uno de los primeros cambios importantes que implementó fue en las políticas internas de su empresa.
Creó un programa de inclusión que promovía la igualdad de oportunidades para todos los empleados, independientemente de su nivel jerárquico o su educación. Se comprometió a eliminar cualquier forma de discriminación en el ambiente de trabajo y estableció políticas que apoyaran el bienestar emocional y psicológico de todos sus colaboradores. Raúl entendió que el respeto y la dignidad no debían ser privilegios de unos pocos, sino derechos fundamentales de todos. Y eso era lo que él quería construir en su empresa. Al principio, algunos de sus colegas empresarios se mostraron escépticos ante estos cambios. Raúl había sido conocido por su enfoque implacable en los negocios, y muchos dudaron de que estos nuevos principios fueran viables en el mundo competitivo en el que operaban. Sin embargo, Raúl no se dejó influir por las críticas. Sabía que estaba haciendo lo correcto. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que las políticas de inclusión no solo mejoraban el ambiente de trabajo, sino que también aumentaban la productividad, la creatividad y el compromiso de los empleados. Los trabajadores se sentían más valorados, más escuchados, y eso los motivaba a dar lo mejor de sí mismos. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Raúl comenzó a practicar la humildad en su vida diaria. Dejó de buscar constantemente la admiración de los demás y se centró en escuchar y aprender de las personas a su alrededor. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para aprender algo nuevo, para reconocer la sabiduría y el valor de las personas que hasta entonces había pasado por alto. Dejó de ser el hombre que imponía su voluntad y se convirtió en alguien dispuesto a crecer, a aprender y a reconocer que, a veces, la respuesta no viene de lo que uno cree saber, sino de lo que otros pueden enseñarnos. A medida que su transformación personal se consolidaba, su empresa también experimentaba un cambio radical. Raúl promovió a varios empleados que antes habían sido considerados invisibles, aquellos que habían trabajado en los niveles más bajos de la jerarquía, pero que ahora demostraban un enorme potencial. Uno de los ejemplos más destacados fue un joven asistente administrativo, Pedro, quien había trabajado en la empresa durante años y que, antes de la transformación, no había tenido oportunidad de destacar. Bajo el nuevo enfoque de Raúl, Pedro fue ascendido a un puesto clave en el equipo de liderazgo, donde demostró ser un líder excepcional. Raúl también comenzó a involucrarse más en actividades filantrópicas, buscando devolver algo a la comunidad que le había dado tanto. Ya no se trataba solo de hacer crecer su fortuna o su poder, sino de hacer una diferencia genuina en la vida de las personas. Se dedicó a apoyar programas educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad, entendiendo que el acceso al conocimiento era una de las formas más poderosas de empoderar a las personas. En cada paso que daba, Raúl veía los efectos de su cambio. La empresa se volvía un lugar donde las personas no solo trabajaban por un salario, sino por un propósito compartido. La cultura de respeto y dignidad se reflejaba en cada proyecto, en cada interacción, y las relaciones entre los empleados se fortalecían. La humildad de Raúl había transformado no solo su vida, sino también la vida de todos los que lo rodeaban. Raúl ya no era el hombre que había sido antes. Ya no era el hombre que se definía por su riqueza o su capacidad para controlar el destino de los demás. Ahora, se definía por su capacidad para reconocer el valor de los demás, por su disposición a aprender de las personas, por su voluntad de servir y de elevar a aquellos que lo rodeaban. En una de sus últimas reuniones con los ejecutivos, Raúl miró a todos los presentes, y en lugar de la arrogancia que solía acompañar sus palabras, habló con una sinceridad que sorprendió a todos. Hoy, me siento más orgulloso de lo que estamos logrando, no porque estemos ganando dinero o contratos, sino porque estamos creando un espacio donde cada persona tiene la oportunidad de ser vista, de ser valorada. Lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino cómo tratamos a los demás, cómo nos ayudamos mutuamente a crecer. Y eso, mis amigos, es lo que realmente cambiará este mundo. Con esas palabras, Raúl entendió que su verdadero legado no sería el imperio que había construido, sino la forma en que había transformado su vida y la vida de aquellos a su alrededor. Rosa, la mujer que había cambiado su destino, no solo le había enseñado una lección sobre el valor humano, sino que le había mostrado el verdadero camino hacia la grandeza. Y Raúl, por fin, estaba dispuesto a recorrerlo. Preguntar a ChatGPT